Bienvenidos a Rumbo Minero. Bienvenido César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto con César Campos vamos a desarrollar un programa especial. Estamos en el Ministerio de Energía y Minas. Vamos a tener una entrevista, por supuesto, con el ministro Jorge Montero para hablar de muchas cosas, entre Reinfo, Patás y todo lo que está pasando. Y también hay muchas cosas nuevas que nos va a compartir el ministro. Y consideramos pues que es una entrevista en un momento importantísimo, César. Absolutamente, ¿no? La matanza de estos 13 agentes de seguridad que prestaban servicios muy cerca de la minera Poderosa en la localidad de Patás, región de La Libertad, nos ha conmovido a todos, pero hay que seguir pensando en el futuro y cómo vamos la solución y cómo vamos a pacificar la zona. Así es. Bien, antes de entrar a la entrevista con el ministro, lo que vamos a hacer ahora es quisiera compartir con ustedes este informe tan especial y luego venimos con la entrevista. La matanza de mineros en Patás expuso crudamente cómo la minería ilegal ha ganado terreno en la zona. En respuesta, el Ejecutivo destinó 52 millones de soles para frenar la ilegalidad, desplegó a más de 1.000 efectivos, reforzó el control territorial e implementó un sistema piloto de trazabilidad de oro. Pero la medida también tiene un alto costo, pues se paralizó toda actividad minera, afectando principalmente a la formal, lo que podría traducirse en pérdidas de hasta $200 millones en producción de oro. A esto se suma la incertidumbre por la continuidad del Reinfo, criticado por facilitar el encubrimiento de la minería ilegal. Mientras tanto, el Congreso aún no avanza con la ley MAPE. Desde su orilla, el MINEMA anunció la entrada en vigencia del reglamento que crea un nuevo sistema interoperable, el cual reemplazará al Reinfo en sus efectos. En este contexto, ya se revocó automáticamente 1.425 inscripciones al Reinfo. A pesar de los retos, se abre una oportunidad para transformar la minería en Patás con un compromiso conjunto entre el Estado, el sector privado y las comunidades. Bien, nos encontramos ya con el ministro Jorge Montero en el Ministerio de Energía y Minas. Ministro, muchísimas gracias por recibir a Rumbo Minero en sus instalaciones. Jorge, César, bienvenidos al Ministerio de Energía y Minas, con mucho gusto. Bien, ministro, lo importante de esta entrevista es poder aclarar varios puntos, ¿no? De acuerdo, por supuesto. Hay voces con nombre, Poderosa, la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, Julia Torreblanca, sobre cancelar el Reinfo, ¿no? Se hizo una ampliación del Reinfo, ¿no? Entonces, nosotros hemos podido apreciar, hemos coincidido en el PDAC de Canadá, claro, ¿no? Hemos podido ver los esfuerzos que hace usted para poder traer la inversión, todo el trabajo que se viene haciendo. Pero este tema se nos ha vuelto a todos los del sector un dolor de cabeza muy grande y, por supuesto, lo de Patás ha terminado por meter una bomba más ahí. ¿Qué se va a hacer con el Reinfo? Porque hay una ampliación. ¿Luego qué? A ver, en el marco del decreto de urgencia y sobre todo del decreto supremo que ha salido hace 2 días, amparados en este decreto supremo, el 060 y el decreto de urgencia 006, hoy día hemos iniciado el proceso de exclusión de 1.425 reinfos suspendidos en el distrito de Patás, Parcoy y Tayabamba. ¿Qué significa esa exclusión? Eso, que salen de registro. Salen de registro. Ahora, para que este proceso esté consentido, tiene que pasar un plazo de ley de 15 días hábiles. Ya. En el momento de que, digamos, durante esos 15 días hábiles, los titulares de estos reinfos tienen el derecho a, si lo desean, presentar un recurso por el cual dicen, oye, yo estoy en proceso de poner mi reinfo vigente, etcétera, etcétera, se evaluará. Queda consentido al día 16 de iniciado el proceso de exclusión que inició hoy día. Entonces, esa no es una noticia menor, es una noticia importante. Estamos iniciando el proceso de exclusión de reinfos suspendidos porque no cumplían con las condiciones para estar vigentes. Esos reinfos suspendidos entendemos que no deberían ejercer actividad minera, pero eso no está claro.
¿no es cierto? No sabemos si realmente no han ejercido actividad minera. Por lo tanto, en el marco de la ley, y lo más saludable es iniciar un proceso de exclusión, salvo aquellos que digan y demuestren que están habilitándose para volver a estar en una condición vigente. ¿Y cuál va a ser la vida del Reinfo? ¿El MAPE entra por otro lado? Cuéntenos un poco. Sí, a ver, una cosa es la formalización y otra cosa es la ley de la pequeña minería y minería artesanal. Son dos procesos que avanzan en cuerdas paralelas y tienen dos responsables distintos. La nueva ley que regirá, que legislará la actividad de la pequeña minería y minería artesanal, que reemplaza la del año 2002, totalmente superada por los hechos, es una tarea de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. Nosotros en noviembre del año pasado, como ministerio, pusimos sobre la carpeta, sobre la bandeja de entrada de la Comisión de Energía y Minas, nuestro proyecto de ley. O sea, la voz del ministerio ya está en ese proyecto de ley que está en manos de la Comisión de Energía y Minas desde noviembre del año pasado. Nosotros ya dimos nuestra palabra y ya dimos nuestra propuesta. La comisión no solamente tiene ese proyecto de ley, tiene 4 o 5 proyectos de ley adicionales y diferentes que provienen de distintos congresistas de distintas bancadas con diferentes intereses. Entonces, el trabajo de la Comisión de Energía y Minas es el trabajo que entiendo están haciendo, es revisar y acumular estos distintos proyectos de ley, entre otros el nuestro, para poder sacar un dictamen en comisión y poderlo elevar a la Junta de Portavoces, al Pleno, claro, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una cuerda. Correcto, sí. Y eso es fundamental porque esa ley va a regular cómo opera la pequeña minería y minería artesanal a partir de su entrada en vigencia. Eso es fundamental. Paralelamente, y el responsable, evidentemente, como el responsable de todas este tipo de trabajos y de acciones, es, por supuesto, el Congreso de la República mediante su Comisión de Energía y Minas. En cuerda paralela está la formalización, la tarea de formalizar, porque en los hechos reales y concretos en este país, el pequeño minero y minero artesanal con frecuencia opera sin pedir permisos. Entonces ya está en la realidad operando. Lo que tenemos que hacer es formalizar a los que cumplen condiciones mínimas para formalizarse. Hay que volver sobre las MAPE del señor ministro, sí, respecto a este anuncio tan dramático que ha formulado el Diario del Comercio en torno a las visitas constantes de representantes de la minería informal, organizados, por cierto, a la comisión respectiva. Pero yo quería primero abordarlo del tema del Reinfo, porque tuvimos en el Rumbo Minero, en nuestro programa, Máximo Gallo, director general de formalización minera, precisamente, que nos había señalado que en un primer momento para este año 2025 se habían propuesto la formalización de por lo menos 5.000 de los inscritos en el Reinfo. Yo me pregunto ahora, a raíz de la pregunta también de Jorge, ¿qué ha detonado la matanza de Patás para que este proceso se pueda detener? ¿Se mantiene en todo caso el objetivo de estas 5.000 reconocimientos del Reinfo? A ver, vamos a abordar tu pregunta, César, de una manera un poco diferente. El proceso de formalización es una tarea que recae en este ministerio, específicamente en la Dirección General de Formalización Minera, y nosotros hemos venido haciendo los esfuerzos que hemos podido gatillar con las direcciones regionales de energía y minas, que eran los responsables por la ley de descentralización, los responsables de la formalización de la pequeña minería y minería artesanal desde el día 0 han sido las direcciones regionales de energía y minas, que han hecho lo que han podido. Tenemos 20 y tantas, y han hecho cada una, ha hecho lo que ha podido y en realidad no han podido mucho. Perdóneme la interrupción, usted es muy generoso diciendo no han podido. Son 5 regiones que no han elevado los expedientes a la instancia respectiva, los han detenido y esto también ha sido público y notorio. Así es. Por lo tanto, hoy día está saliendo un decreto supremo donde por primera vez en la historia de la formalización peruana
este ministerio adquiere la competencia. Hoy día, no sé si ya salió o está saliendo en las próximas horas, un decreto supremo firmado por la Presidenta de la República y refrendado por este ministro, donde por primera vez en la historia de la formalización minera, nunca antes hemos tenido esa competencia. La asume el ministerio. El día de hoy. Enhorabuena. Ahora, eso va a suceder en las próximas horas y en la noche de hoy día hemos iniciado ya con las exclusiones que hemos adelantado a los medios de los reinfos de ilegales. Eso está claro, pero tenemos, por ejemplo, que la formalización de la minería artesanal y la pequeña minería tiene, por ejemplo, 17 millones de soles y se ha ejecutado hasta el momento 14%. Eso va a cambiar. Jorge, claro, ahora con lo que nos está claro, diciendo. mientras este ministerio se las tenía que ver con un número de X de direcciones regionales de direcciones regionales de energía y minas, habían unos presupuestos que se manejaban allí que eran relativamente proporcionales a la dinámica de cada una de estas direcciones. No daban para mucho, pues no había mucho recurso. Pero ahora que nosotros asumimos la responsabilidad a partir del día de mañana de la formalización minera, les aseguro que eso va a cambiar. Más presupuesto. No solamente más presupuesto, más recursos, más ejecución, más dinámica, más tecnología, más personal. Por supuesto, no prescindimos, y eso se los he dicho a los directores regionales de energía y minas, estaban todos en una reunión hace 10 días. Les he dicho, no prescindimos de coordinar con ustedes. Ustedes siguen siendo direcciones regionales de energía y minas y digamos, temáticamente están vinculados a este tema. Pero ahora las competencias pasan al ministerio y el ministerio cuenta con ustedes para seguir haciendo visitas de campo, identificación, ciertos trámites, ciertas cosas. Pero ahora la responsabilidad es nuestra. Los presupuestos los manejamos nosotros y la dinámica la ponemos nosotros. Cosa que antes no lo podíamos hacer. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con la pregunta de César. Ya, claro. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Qué rico! Continuamos con esta entrevista exclusiva para Rumbo Minero que nos ofrece el señor ministro de Energía y Minas, el doctor Jorge Montero. Hay algo muy interesante que usted ha dicho acerca del nuevo comando que se han formado en Patás, pero la gente reclama, la opinión pública tiene una sensación de insatisfacción, ministro, por el hecho que han habido 16 meses de estado de emergencia ya en Patás y el hecho que el premier Gustavo Adriancén haya relativizado en algunas circunstancias como que no hubiera ocurrido el secuestro de los 13 que finalmente se encontraron muertos en este socavón cercano a la mina Poderosa, ha llamado la atención porque más allá de que si fue una ligereza o no del premier, no quiero ponerlo en discusión, es el hecho de que él ha recibido una información supuestamente de inteligencia que le dice, esto no está ocurriendo, no ha habido tal secuestro. ¿Qué seguridad le dan en los debates en el gabinete tanto el ministro de Defensa como el ministro del Interior respecto a este operativo nuevo, a este nuevo escenario que se ha creado en Patás? Mira, César, Jorge, lo que yo veo es un compromiso absoluto del Estado, del gobierno, del Ejecutivo, frente a este nuevo escenario de las 13 víctimas. Este nuevo escenario de las 13 víctimas, le digo nuevo, porque de alguna manera ha evidenciado que el territorio estaba ya prácticamente en gran medida bajo control de mafias y organizaciones criminales. En el momento que eso se evidencia, porque ya no es un conflicto, date cuenta, no es un conflicto con el Estado, ya es un conflicto entre ellos, porque parece que ha sido un problema entre bandas, entre grupos de interés, todos
ilegales y criminales por sus actos. En ese momento se evidencia de que ellos ya están haciendo sus negocios y sus cosas a su manera, y el Estado ya no tenía, digamos, otra opción, sino ya intervenir con fuerza inusitada para recuperar el territorio. Es decir, el crimen inaceptable y terrible de estos 13 jóvenes que trabajaban en una labor minera, digamos, evidenció la necesidad de poner un alto y activar acciones concretas con una fuerza inusitada para recuperar el control del territorio y devolverle a la población de Patás la seguridad, la tranquilidad, la paz, y a las empresas el Estado de Derecho para poder ejercer sus actividades mineras, que son bienvenidas en este país porque generan empleo, desarrollo, activan recursos, dan canon y pagan sus impuestos. De acuerdo. Y eso es lo que hemos hecho. Ministro, ¿y qué más se viene de parte del ministerio? A ver, ustedes me dirán si estoy en lo correcto o no. Ustedes son ciudadanos, no estoy hablando ahora con periodistas, sino con ciudadanos, como yo. Esta situación de recuperar el territorio, poner orden, traer paz, devolverle el Estado de Derecho y atrapar y darle el justo castigo a estos criminales, no puede prolongarse en el tiempo de una manera indefinida. Evidentemente, esa no es la idea. No podemos vivir pues, en un estado de zozobra permanente y de interdicción permanente. Eso tiene que terminar en algún momento. No sé si serán 2 meses, 4 meses, 6 meses, eso lo decidirá el Comando Unificado. Ellos son los que tienen que hacer los operativos y las operaciones. Pero, ¿qué queda después? Para asegurarnos de que cuando llegue el momento de que se repliegan las fuerzas del orden, no regresen estos sujetos que salen debajo de las piedras y debajo de los árboles y vuelven a ocupar el territorio. Lo que tiene que quedar es una población organizada. Si no queda una población organizada con objetivos comunes, propósitos comunes y convergentes, entonces vamos a tener el mismo problema al poco tiempo. Por lo tanto, el Ministerio, el Ejecutivo, entendiendo bien esta situación, esta semana, no sé si será mañana o pasado mañana, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, va a gatillar una resolución ministerial formando el Grupo de Trabajo Multisectorial para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Patás. Vamos a abrir lo que nunca Patás ha tenido, una mesa de desarrollo con todos los actores presentes en el territorio, alcaldes, población, rondas, organizaciones de la sociedad civil, empresas mineras, el Estado multisectorialmente, para organizarnos y para empezar a traer recursos públicos para el cierre de brechas y el desarrollo sostenible de este territorio. Ese grupo de trabajo multisectorial se activa esta semana. Entendemos que como es un grupo de trabajo multisectorial, lo va a presidir la Presidencia del Consejo de Ministros y la Secretaría Técnica recae en este ministerio. Inmediatamente suceda esto, nosotros vamos a coordinar, por supuesto, con el alcalde provincial, el alcalde distrital, las dirigencias de las rondas campesinas, con la sociedad civil de Patás para poner ahí una primera reunión, una primera sesión de trabajo. Iniciamos ese trabajo. Y no solamente eso, y para terminar, César, perdóname, estamos también instalando una oficina permanente del Ministerio de Energía y Minas en Patás, con recursos tecnológicos muy diversos y potentes para atender proceso de formalización, seguimiento para el cumplimiento de compromisos de esa mesa
y para la generación en tiempo real de información georreferenciada de los reinfos vigentes, de los reinfos suspendidos, de los reinfos que se mueven por aquí y por allá, etcétera, etcétera. Ministro, uno de los problemas que tiene la minería ilegal, porque estamos hablando de oro, no estamos hablando de narcotráfico, de cocaína. Es un líquido. Quiere decir que el oro realmente el gobierno puede hacer algo con ese oro, porque claro, no puedes hacer algo con un narcotraficante, ¿no? Absolutamente. Entonces, no hay ni forma. Uno de los grandes problemas para el Reinfo que se le pide el contrato del territorio. El gobierno tiene muchas locales ya, zonas las ANAPs, áreas de no admisión donde saben de que hay más o menos mineral. Sí, el gobierno podría dar estos títulos. Lo va a hacer. ¿No? Parceleando, no lo sé. De alguna lo manera. va a hacer. Y una vez dado eso, la trazabilidad, ¿no? ¿De dónde estás comprando? Porque en reportajes que hemos visto hace poco, hay pueblos donde los sacos están abiertos en las tiendas, ¿no? Al aire libre, o sea, no hay ningún chequeo de nada. Entonces, esto podría ser algo que realmente acomode a los mineros artesanales, y también gran parte de los ilegales que en verdad se les tiene que convencer que salgan de la ilegalidad. Van a haber otros que son muy rudos y que no quieren, ¿no? Pero yo creo que hay una gran cantidad que se va a poder trabajar siempre y cuando el gobierno tenga una oferta seductora. Sí. Conversemos un poquito de eso. Ahora, pero quiero dejar de contestar algo que sé que está en el interés de ustedes y me lo han preguntado y quizás no he sido lo suficientemente claro. La ley 32.213 que estamos reglamentando hoy día indica claramente tres cosas. La primera es que nosotros adquirimos la competencia de formalización. Hoy día sucede eso. ¿Por qué han pasado estos meses? Porque había que redactar el reglamento, había que pasarlo por CCB, había que prepublicarlo, había que hacer muchas cosas. Se hicieron hoy día, listo. 2, se tiene que montar un sistema interoperable que en la práctica, este sistema interoperable es el que va a reemplazar al Reinfo. En la práctica. O sea, toda la tramitología de papeles del Reinfo queda a un lado y entra un sistema interoperable que no solamente considera papeles, que deben ser simplificados, asistencia técnica, sino asistencia técnica, financiera y comercial. Correcto. Para que realmente la formalización tenga sentido para alguien. En este momento no tiene sentido para nadie. Exacto. En realidad es la verdad. No es seductora para nada. Listo. Y la tercera cosa que indica es que el Reinfo llega hasta el 31 de junio de este año, salvo que este ministerio, en el proceso de activar un sistema interoperable, de activar lo que tiene que activar, pida una ampliación por un tiempo máximo de 6 meses más. Entonces, para todos los efectos, el Reinfo debería estar ya debidamente reemplazado y superado por un sistema de formalización francamente superior y beneficioso para fines de diciembre de este año. Para todos los efectos, eso no puede pasar de esa fecha. Pero no estoy hablando de dejar sin efecto un Reinfo a cambio de nada. Estamos hablando, y lo quiero ser muy enfático en eso, estamos hablando de que el Reinfo deja de ser un registro vigente para dar lugar, dar paso a algo superior, a algo que considere incentivos, que considere beneficios para las personas que deciden salir de esta situación de informalidad y dar el paso hacia la formalidad, que es lo que nosotros queremos y deseamos, porque este es un país donde rige una ley para todos los peruanos y tiene un Estado de Derecho. Ahora, sería bueno que lo que van a hacer en Patás sirva para poder replicarlo. Exacto. ¿No? Exacto. Les comento algo. Nosotros teníamos pensado iniciar todo lo que estamos haciendo en Patás en otros lugares, hasta que se presentó la crisis de Patás. Y dijimos, bueno, por razones de fuerza mayor, todo comienza en Patás. Y lo que logremos ahí, las mejores lecciones aprendidas y todos los avances tecnológicos que ya he señalado minutos antes, se pueden replicar, pueden ser replicables, deberían ser replicables a otros sectores mineros
de la pequeña minería y minería artesanal del país. Ministro, ya no tenemos más tiempo, pero quisiera, por favor, unas palabras finales, no para el sector, sino para los ciudadanos de a pie que están preocupados por la violencia y todo el tema que se está dando en la minería. Miren, el Estado, el gobierno, en representación de todos los peruanos, se ha movilizado con su ejército hacia una zona altamente vulnerada por la criminalidad. Vamos a poner el orden, no hay un plan B. Cuando estas cosas suceden, se va a restablecer el orden. Les pido a la ciudadanía y a las personas interesadas en estos temas y que se sienten perjudicados por esta situación, que tengan confianza en su gobierno. Estamos dando los pasos necesarios y concretos para no solamente restablecer el orden, sino para impulsar una nueva formalización. Le pido confianza y un espíritu optimista a nuestros pequeños mineros y mineras artesanales a los que nosotros respetamos. Estamos trabajando por ustedes, pensando en ustedes, y vamos a activar un proceso de formalización que realmente sea de incentivos y no de papeles, real y que funcione. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por recibirnos nuevamente. Esperamos, por supuesto, que todos estos temas que usted ha mencionado salgan adelante por el bien de todos los peruanos. Y esperamos tener una nueva entrevista para ir viendo cómo avanzan las cosas. Encantado. A sus órdenes, hagámosle seguimiento. Nos ayudan haciéndole seguimiento a esto. Excelente. Muchas gracias, Jorge César. Muchas gracias, ministro. Bien, vamos a pasar ahora a estudios con Miguel Zavala. Adelante.